Bueno, vamos a comenzar este tiempo de la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Disponemos, Señor, nuestro corazón a esta hora, Padre, para escuchar tu palabra, para aprender de tu palabra. Y te pedimos que tu Santo Espíritu sea enseñándonos, Señor. Que tu Santo Espíritu sea redarguyendo, Señor, nuestro corazón y enseñándonos, Señor, a aprender de ti, a aprender más de tu palabra, para edificarnos, Señor, y seguir caminando como tú quieres que caminemos. Caminar, Padre Santo, cada día derecho por este camino que nos dirige hacia ti en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, para hacer siempre tu voluntad, para dejarnos guiar por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios a continuar en nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 5, por favor. Segunda. Segunda de Timoteo, versículo 4, capítulo 4, verso 5. Bueno, ¿ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entonces, en nuestro estudio de esta carta, los versículos anteriores que estudiamos, que era del versículo 1 al 4 de este mismo capítulo, el apóstol Pablo animaba a Timoteo y por siguiente a la iglesia, ¿no? A la iglesia de Cristo a que predicase la palabra. Dice ahí que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que debemos predicar la palabra todo el tiempo. Empezando por el buen testimonio, ¿verdad? Que hablábamos de la importancia de dar buen testimonio de lo que somos ahora en Cristo. De que fuera en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? Que no importaba el lugar, que no es solo en la iglesia donde debemos hablar de Cristo, es en cualquier parte donde estemos, que no es solo en la iglesia donde debemos querernos ser los doctores de la ley o pretender que somos muy estudiosos y que somos unos santos y que ponemos la mano, nos falta la aureola aquí encima de nuestras cabezas. No, no es solo en este lugar, es en todo lugar donde estemos. ¿Sí? Sino también tenemos que no solamente ser oidores o estudiosos de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. ¿Sí? Y que con esa palabra pues debemos, dice, redarguir, reprender, exhortar, animar, pero en amor para que las personas quieran seguir a Cristo Jesús. Eso es muy importante. Y no se trata de usar la fuerza, ni de usar malas palabras, ni de obligar a nadie, sino se trata de mostrar a Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo en nosotros? Sí, por eso es que todo empieza por el testimonio que damos. Porque no podemos invitarle a un compañero de trabajo o de estudio o amigo a decirle, vamos a la iglesia, que allá hablamos de Jesús, que es chévere, que no sé qué, si el mismo amigo lo está viendo, la vida desordenada que está llevando, la vida, no sé, en vicios, en cosas, en murmuraciones, en actividades incorrectas. Entonces, uno con qué ánimo va a invitar a alguien a que venga a la iglesia cristiana si ve la vida que lleva uno fuera de estas cuatro paredes. Por eso es que nuestra vida debe ser conforme a lo que dice la palabra de Dios, una vida correcta delante de Dios, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Amén. Y entonces vemos cómo el Señor
debemos mostrar cómo el Señor nos ha cambiado, de dónde nos ha sacado el Señor. A veces hay orgullo en nuestro corazón y dice, no, pero pues yo no era tan malo. Yo no le hacía mal a nadie, yo no esto, yo no aquello, yo no era tan malo. Simplemente que he venido a buscar del Señor, pero no, en realidad de lo más vil y menospreciado nos sacó Dios. Y por más orgullosos que queramos ser, en nuestra vida había pecado y es más, aún hay algo de pecado. ¿Sí? Entonces, no hay quien pueda decir, no, pero es que yo no he pecado o es que yo ya no peco, no. Todos pecamos, dice la palabra de Dios que no ha sido hallado ni un solo justo en medio de toda la historia de la humanidad, solo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso es que debemos primero reconocer el pecado que hay en nosotros, vivir una manera correcta dando buen testimonio y hablar de Cristo para que más personas vengan a ese arrepentimiento, vengan a esa salvación tan grande y tan maravillosa. Entonces, que vean ese cambio que hay en nosotros. Bueno, para los que hemos cambiado, ¿no? Entonces, el cambio que debemos tener en Cristo Jesús. Amén. Y hablar de esa salvación tan grande que es de esa vida venidera, ¿no? Que son esos lugares celestiales, lo que hablábamos hace un momento, que no es el lugar donde no va a haber más llanto, ni más dolor, ni tristezas, ni nada, nada de esas situaciones que vivimos acá, en esta tierra, que es un regalo tan inmerecido realmente porque lo que merecería la humanidad es la destrucción y pagar en el infierno por los pecados. Esa es la verdad. Pero Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo para nosotros, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para que Él pagara el castigo que merecíamos nosotros por el pecado y que Él lo pagara una sola vez y para siempre. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Es un maravilloso regalo. Ahora en ese pan, en ese, digamos, de eso que hablaba el apóstol Pablo, que escribía esta carta a Timoteo. Recuerden que el escenario es que estaba el apóstol Pablo encarcelado, ¿cierto? Que esta fue la última carta que escribió antes de ser asesinado por el Imperio Romano. Él estaba en una cárcel en Roma, ¿cierto? Y desde ahí, desde esa cárcel, le escribía a Timoteo animándolo. Y más faltaba, ¿no? El que necesitaba ser animado era él, que estaba bien, que ya iba a llegar a la meta, pero en lugar de eso, él animaba a Timoteo y por ende a la iglesia en general. Y todas esas cartas que escribió el apóstol Pablo hoy conforman la palabra de Dios, parte de la palabra de Dios, y es algo que nos anima a nosotros también. Así que debemos seguir corriendo la carrera. Entonces, habla de él como un buen soldado de Cristo, ¿cierto? Dando instrucciones a los inexpertos y a los soldados jóvenes que somos hoy en día. Amén. Y entonces, son palabras que debemos guardar en nuestro corazón. Y esta carta anima a Timoteo y a la iglesia, aún Pablo estando en la cárcel cuando la escribía, como les decía, pero necesitamos realmente ese ánimo, necesitamos seguir eso, haciendo ese esfuerzo. Dice también el apóstol Pablo decía que debemos esforzarnos y ser valientes porque tenemos un camino por delante. Tenemos una vida, una trayectoria aún por delante. No sabemos cuándo es la fecha ni la hora cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia o cuando Dios nos llame a su presencia, pero sabemos que en este momento aún tenemos la oportunidad, ¿cierto? Estamos con vida, tenemos vida. Y es cuando debemos aprovechar esa oportunidad para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Que sigamos su palabra, que sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, que sigamos lo que dice en la palabra de Dios. Amén. Y que debemos de estar gozosos en el camino del Señor.
sabemos ahí, y por lo que dicen los siguientes versículos, el apóstol Pablo dice en del versículo, digamos del 6 al 8, dice, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ojo, porque es lo que estaba diciendo, o sea, él antes estaba animando a Timoteo, y ahí en ese capítulo 4, verso 6, donde estamos estudiando, ¿no? O sea, según de Timoteo 4, 6 decía esas palabras. Dice, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, el apóstol Pablo ya sabía cuál era el veredicto que tenía. Ya sabía que lo iban a asesinar. Entonces, dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Estos versículos los vamos a estudiar a detalle próximamente, pero mientras tanto nos quedamos con eso, que el propósito de esto era animar, y el propósito es que nosotros nos animemos y con gozo vivamos el Evangelio para poder decir algún día estas mismas palabras. He peleado la buena batalla, he llegado a la meta. Que podamos decir eso, que podamos de predicado, he dado un buen testimonio, he hecho estas obras que son obras de justicia, que son obras de fe, que son obras por medio de la guía del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Amén. Pero para eso tenemos que hacer el versículo 5 efectivo en nuestras vidas conforme a lo que quiere el Señor. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entonces empezamos con ese sé sobrio en todo. Este sobrio no se refiere solamente al licor, ¿cierto? Que debemos ser sobrios, no consumir alcohol, sino también al dominio propio, ¿sí? En todos los aspectos de nuestras vidas debemos ser sobrios, es decir, evitar los excesos, pero también tenemos que mantener un equilibrio en nuestra vida, un equilibrio con disciplina en todo lo que hagamos. No nos podemos dejar llevar por las modas de este mundo, no nos debemos dejar llevar por lo que el mundo dice que es bueno y que es correcto, porque sabemos que el mundo sin Cristo está perdido y su destino es el infierno. Cuando decimos de este mundo es a las personas que no tienen a Cristo en el corazón. Eh, y entonces no podemos dejarnos guiar por ellos, por las modas. Nosotros debemos dejarnos guiar es por la palabra de Dios. Y aquí están todas las instrucciones plasmadas para nosotros. Por ende debemos vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, dice que no debemos de embriagarnos, ¿cierto? Entonces, empezando por ahí, pues no debemos de embriagarnos, ¿sí? Porque eso ya iría en contra de la palabra de Dios. Debemos evitar, por ejemplo, los lugares que, que el mundo, digamos, lo ve como bueno, que el mundo, por ejemplo, las discotecas, que el mundo dice que es normal y que es bueno ir a la discoteca y que no sé qué, pero si vemos conforme a lo que dice la palabra de Dios, no, la palabra de Dios no dice explícitamente no vayan a las discotecas, pero sí dice que debemos apartarnos de todo mal y que debemos apartarnos de las cosas que nos pueden llevar al pecado. Porque asistir a un lugar de esos es asistir al pecado. Y así uno no baile, ni tome, ni nada, ni haga nada, ya está compartiendo en esos lugares y que es incorrecto. Entonces debemos estar alertas y tener la mente clara, no dejarnos llevar por las emociones ni por las pasiones desordenadas. ¿Qué es eso de las pasiones desordenadas? O sea, la lujuria, la laxivia, lo que el mundo lo lleva a uno, lo que las personas, los amigos, por ejemplo, sin Cristo en el corazón, lo pueden llevar a uno al pecado precisamente cuando uno se deja guiar por ellos, por las cosas que ellos hacen, por las cosas que ellos dicen que son buenas. Pero el pecado es claro que es pecado y uno ya sabe en el corazón que es pecado, y si uno tiene la duda de que lo que va a hacer es pecado, pues no tenga la duda porque es correcto. Si hay duda, no hay duda que es pecado.
Entonces debemos de estar atentos. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 8? Unas hojitas más adelante, ahí después de Hebreos, después de Santiago. Dice en la primera carta de Pedro, Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro 5, 8. Amén. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces, dice, sed sobrio y velad. Y aquí ese sed sobrios, como les decía, no solamente del tema del licor, sino es todo este aspecto. Porque el mundo de hoy está distraído en vanidades y excesos. Si vemos, el mundo está distraído con el internet, con todas las redes sociales, el que no está publicando está viendo las publicaciones de los demás, dejándose llevar por esas modas y eso, tanto que los jóvenes ya hoy no quieren trabajar, ni estudiar, ni hacer nada, sino quieren es ser youtubers o tener... por ahí alguien se ríe. Sí, y tener éxito en esas cosas y no se enfocan en que, por ejemplo, la fama es algo momentáneo. Sí, hay mucha gente que de pronto pega con un video, pero eso no va a ser para siempre. Debemos de enfocarnos en la realidad en la que vivimos y que debemos de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y entonces la gente está distraída en excesos, por los placeres de este mundo. Realmente todo eso es guiado por los placeres de la carne. ¿Sí? Nosotros debemos ser diferentes. Ahora Cristo vive en nosotros. Dice la palabra de Dios que ahora Él habita corporalmente por medio de su Santo Espíritu en el que en Él cree. Entonces, si creemos en Cristo, debemos vivir conforme a lo que dice Cristo. Leamos de aquí Primera Tesalonicenses también, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. Amén. Dice, Primera de Tesalonicenses 5, 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. ¿Sí? Entonces, debemos de enfocarnos en la palabra de Dios, dejarnos guiar por Dios, no dejarnos guiar por las costumbres de este mundo, por las modas de este mundo, por las pasiones de este mundo, las pasiones desordenadas de este mundo, sino que debemos dejarnos guiar por Dios en nuestras decisiones, en las reacciones que debemos tener, en nuestro comportamiento, en todas las cosas. Debemos dejarnos guiar por el Señor. Amén. Porque en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Por ejemplo, en un abrir y cerrar de ojos puede venir el Señor Jesucristo por la iglesia. Y si no estamos firmes en el Señor, nos podemos quedar del arrebatamiento. Empezando por ahí. Lógicamente dice la palabra de Dios que el que es salvo es salvo. Si ya ha entregado realmente su corazón al Señor, es salvo. Pero a veces hay personas que tienen dudas y que tal vez asisten a la iglesia hasta por moda. Hoy se ve en que asisten a las iglesias por moda, por cosas o por alguna persona o en busca de una persona. Entonces es ahí donde puede ser que puedan ser simpatizantes, pero que realmente no han entregado su corazón a Cristo. Y nosotros debemos entregar el corazón y nuestra vida a Cristo para que nuestro nombre esté
escrito en el libro de la vida del Cordero. Y en un abrir de cerrar de ojos puede ser eso el arrebatamiento, o puede cambiar nuestra vida por una decisión que tomemos, una decisión guiada por nuestras emociones o por las cosas del mundo. Y puede cambiar todo. Y puede ser un accidente o puede ser alguna situación, una decisión incorrecta en medio de los afanes de esta tierra. Y nuestra vida puede cambiar del cielo a la tierra, ¿no? Puede cambiar de una manera drástica. Por eso es que todas nuestras decisiones deben ser guiadas por el Señor. Amén. Entonces, volviendo al texto que estamos estudiando, de 2 de Timoteo 4:5, después de que dice, pero tú sé sobrio en todo, dice, soporta las aflicciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Soportar las aflicciones. ¿Qué pasa? Que la vida del creyente no es color de rosa. O sea, la Biblia no dice que si creemos en Cristo vamos a tener una vida color de rosa y todos nuestros problemas se van a solucionar y vamos a ser millonarios y vamos a tener propiedades y vamos a tener carro, finca, casa, todo. No. Es más, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Pero digamos que nuestra vida, nuestro camino no es fácil. Aunque gracias a Dios tenemos una vida fácil en medio de, hablando de que podemos ser creyentes y estamos en esta tierra, por ejemplo en Colombia, que no estamos expuestos a la persecución como en otros países. Si vemos, en otros países no se pueden ni reunir. Para ellos de estar así abiertamente en un lugar es algo que ellos anhelan y desean, y es más, aprovecharían y estarían todo el día en estas actividades. Pero ellos tienen que ocultarse, que esconderse, son perseguidos, asesinados, torturados por causa de Cristo. Y nosotros debemos aprovechar. O sea, es terrible que en pleno siglo XXI se vean esas cosas, ¿cierto? Pero ahora que nosotros estamos en esa libertad en Cristo Jesús, que aún tenemos esa posibilidad, porque vendrán tiempos donde no podrá ser así. Pero mientras tanto debemos aprovechar y aprender de la palabra de Dios y aprovechar este tiempo para entregar nuestro corazón al Señor, entregar nuestra vida a Dios. Y en cambio en esos países son perseguidos, torturados y asesinados por el nombre de Cristo. Ahora nosotros debemos agradecer y aprovechar esta oportunidad de poder disfrutar la palabra de Dios. ¿Sí? De que podemos tener la palabra de Dios y que debemos invertir en la palabra de Dios, en una Biblia bonita, en una Biblia que la podamos leer, que tenga las letras, que tenga hasta el significado de las cosas, que debemos aprovechar. Entonces, sin embargo, a veces también, aunque no vivimos una vida en el riesgo que en otros países, vivimos en esta tierra en una vida que tal vez podemos pasar por pruebas, ¿cierto? Dice la palabra de Dios precisamente que debemos soportar esas aflicciones porque tendremos aflicciones. Tendremos de pronto oposición, tendremos sufrimiento, porque a veces hasta por decir ser creyente, nos empiezan a hacer el feo en el trabajo, o en el colegio, o en la familia, a decir, no, este ya se volvió aleluya, y no, este no lo podemos invitar a las reuniones familiares porque ya ni toma, o hace mala cara, o no sé qué, pero es cuando más debemos seguir firmes en los caminos del Señor. Así nos rechacen, así hablen mal de nosotros, así nos critiquen, pero eso, aunque tal vez a nuestro corazón no le agrada, pero a Dios sí le agrada porque estamos poniendo su nombre en alto, porque estamos viviendo de una manera diferente a lo que el mundo vive. Amén. Entonces, todo eso tal vez nos traiga aflicción a nuestros corazones, pero debemos soportar esas aflicciones. Pablo advierte que no huyamos de ese dolor ni de esas aflicciones, sino que soportemos hasta el fin, que soportemos las aflicciones con paciencia y con fe en el Señor. Amén. Leamos San Juan capítulo 16.
San Juan 16, versículo 33. San Juan 16, versículo 33. Amén. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y que dice que aunque pasemos de aflicciones, debemos confiar en el Señor, porque Él ha vencido el mundo. Porque digamos que por mal que nos vaya, el morir es ganancia, dice la palabra de Dios, porque iremos al reino de los cielos. Pero el Señor dice también que no nos va a poner una prueba que no podamos superar y que debemos seguir firmes en sus caminos. Amén. Volviendo ahí a segunda de Timoteo, pero en el capítulo 3. Ya el apóstol Pablo nos lo había advertido en que versículo 13. Amén. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? Entonces, tal vez padezcamos persecución, pero el Señor Jesucristo ya venció. El Señor Jesucristo, ya Él pagó el precio. Por tanto, tenemos entrada en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo ya hizo la obra. Por tanto, tenemos asegurada la corona de vida, dice la palabra de Dios. Tenemos asegurado el reino de los cielos. Debemos vivir entonces en esta tierra conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Entonces, pero todo el sufrimiento, persecución, pruebas, hasta soportar la tentación, trae recompensas en el Señor. Amén. El Señor no se queda con nada. El Señor tiene grandes promesas. Veamos aquí un momentico en Santiago capítulo 1. Más hacia el final de donde estábamos, de Timoteo, más hacia el final. Santiago capítulo 1. Verso 12. Santiago 1:12. Amén. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gloria a Dios. Amén. O sea, debemos soportar la tentación, soportar las pruebas, porque tendremos recompensas en el reino de los cielos y también en esta tierra. El Señor tiene muchas promesas para los que amamos al Señor en esta tierra también. Él tiene promesas para nosotros, promesas de bendición, pero nuestra mirada debe estar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra mirada debe estar en las promesas que Él tiene para nosotros en el reino de los cielos, como esta de que recibiremos la corona de vida si nos mantenemos firmes a los que amamos al Señor. Amén. Entonces el apóstol Pablo y todos los apóstoles de la iglesia primitiva saben que es realmente una persecución. Nosotros conocemos tal vez lo que leamos de la palabra de Dios y lo que para nosotros sea una persecución, aflicciones y estas cosas que tal vez a nosotros nos parecen duras a veces, pero debemos ver que, como les decía, en otros países, en otras partes, otras personas sufren aún más que nosotros y debemos resistir y antes animar a esas personas. Y los apóstoles y esos profetas, como el apóstol Pablo,
soportaron encarcelamiento, naufragios, azotes, traiciones, persecución, golpes. Y es algo que nosotros no vivimos realmente, gracias a Dios, pero que debemos agradecerle a Dios y debemos tener en cuenta ese sufrimiento de los demás. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. Segunda de Corintios 11, versículo 23 al 28. Amén. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. He trabajado más de abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Entonces vean todo lo que soportaba el apóstol Pablo. Y antes escribía cartas para animar a los demás. Tan importantes esas cartas que hasta hoy en día nos animan a nosotros. Por eso debemos de estar gozosos en el Señor. Por eso debemos pensar de qué nos quejamos nosotros, que de pronto nos hacen mala cara en el trabajo o en la familia, que tal vez no les agrada que estemos ahí porque nosotros ya no participamos ni de los chistes, ni de las actividades, ni las borracheras, ni del baile que ellos participan y disfrutan. No importa, porque ponemos el nombre de Cristo en alto. Y si nosotros lo hacemos así, dice que el que se humilla en medio de esas situaciones será exaltado. ¿Sí? El Señor tiene para nosotros grandes promesas y el Señor seguirá obrando en nuestras vidas y nos da esas fuerzas que sobrepasan todo entendimiento para afrontar esas situaciones. Y debemos seguir firmes en los caminos del Señor. Amén. Entonces, volviendo al texto, decía que sed sobrio en todo, soporta las aflicciones, y ahora dice, haz obra de evangelista. Timoteo debía recordar que más allá de enseñar la doctrina, también debía anunciar las nuevas buenas de salvación, ¿cierto? Y que esto no es una misión solo para los pastores, para los predicadores, sino son para todos los siervos de Dios. ¿Y quiénes somos siervos de Dios? Amén, todos somos siervos de Dios. Eso es decir que esto es para todo creyente. Ahí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 2, que ya lo habíamos leído, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que es lo que ahora nosotros debemos hacer. Eso ya lo habíamos estudiado en la anterior enseñanza, pero debemos recordarlo y tener eso presente, que es una misión que tenemos cada uno de nosotros. Leamos Marcos capítulo 16, por favor. Marcos 16, 15. Marcos capítulo 16, verso 15. Amén. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y les recuerdo, esto es como la gran comisión que ha
dejado el Señor Jesucristo para todo creyente, para todo discípulo del Señor Jesús, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es esta misión que tenemos cada uno de nosotros, predicar su palabra. Entonces no basta con venir a la iglesia, no basta con escuchar la palabra de Dios, sino que cada uno debe primero dar buen testimonio para poder hablar de Cristo, ¿no? Es importante dar buen testimonio porque si vivimos como los demás viven, como el mundo vive en esas perversiones y en estas actividades incorrectas, ¿cómo le vamos a decir a una persona, venga, vamos a la iglesia para que conozca de Cristo, si nosotros mismos no lo conocemos? Lógicamente tenemos que hablar en todo tiempo, pero tenemos que dar buen testimonio, hablar de Cristo, no ser cristianos a la secreta. Si no han visto esa película, véanla. Llamen ser cristiano a la secreta y verán. Un ejemplo, un buen ejemplo de lo que no debe ser, pero al final sí da un buen mensaje. Entonces debemos salir a hablar, compartir, sembrar, porque todo está parte de la misión que tenemos cada uno de nosotros. Y eso comienza por nuestra familia. Aquí no está diciendo que vamos a las naciones, porque a veces hay unos que dicen, no, yo quiero entonces ir a otros países a predicar de la palabra de Dios. Pero la primer nación que uno debe conquistar es la familia. Está también la oportunidad del trabajo, del estudio, del barrio, del medio de transporte, de todo lugar. Dice que en todo tiempo y lugar debemos predicar la palabra de Dios. Debemos dar buen testimonio, dar buen ejemplo. No solamente en estas cuatro paredes, como les decía hace un rato, sino afuera, donde a veces interactuamos con personas que no saben que somos creyentes y que vivamos de una manera que digan, no, pero él tiene algo diferente, él tiene algo distinto, él no se expresa como los demás, él no es grosero, no es vulgar, no está haciendo estas cosas. ¿Sí? Y es donde damos ese buen mensaje de que es vivir en Cristo. Amén. Ahora, después dice en nuestro texto central, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y dice, cumple tu ministerio. Entonces, ahora esto va como de la mano con lo de obra de evangelista, con eso que tenemos también la misión de predicar la palabra. Y va de la mano porque esto no es solamente para los que son llamados o somos llamados al ministerio de pastor, del grupo de alabanza o tantas actividades que podemos hacer, sino es para todo creyente también. Todo creyente tiene algo para trabajar para el Señor, algo por hacer para el Señor. Entonces Pablo aquí incluye esa exhortación, es decir, nos anima a no trabajar a medias, sino a llevar a cabo con plenitud el llamado que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito para nuestras vidas grande. Y Él tiene ese propósito el cual debemos cumplir nosotros. Dejar que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos de acá no podrán ser evangelistas, no podrán ser predicadores, pastores? Y lo cual es que debemos nosotros pues formarnos en la palabra de Dios y cumplir con esas misiones que el Señor tiene para nosotros. Amén. El libro de Colosenses, por favor. Ahí cerquita está, por si acaso. Colosenses, capítulo 4, versículo 17. Amén. Dice, decid a Arquipo, dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces es otra exhortación. Aquí a otro hermano el que le escribía el apóstol Pablo y les decía, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y eso es algo, como les decía hace un momento, va de la mano con la misión que tenemos todos nosotros de predicar la palabra. Entonces debemos cumplir la palabra, pero también a veces hay quienes son llamados
a predicar, hay quienes son llamados a participar con el grupo de la alabanza, quienes son llamados a diferentes actividades, a los niños, hay tantas cosas, pero no cumplen la palabra, no cumplen el ministerio, a veces por flojera, a veces porque no les llama tanto la atención, a veces por un montón de excusas o de situaciones que no quieren cumplir, que no queremos cumplir, pero el Señor nos dice que debemos cumplir el ministerio. Y todos hemos sido llamados y todos debemos cumplir. Dios espera fidelidad y no excusas. A veces ponemos muchas excusas y trabas para no hacer las cosas, pero el Señor no quiere más excusas, sino quiere que nos pongamos en la brecha a hacer las cosas que el Señor quiere, que cumplamos el ministerio que Él tiene. Y cumplir ese ministerio implica constancia, obediencia a Dios antes que a los hombres. Primero tenemos que obedecer a Dios. Implica rendir cuentas, que un día rendiremos cuentas delante de Dios. ¿Qué hicimos con lo que el Señor nos otorgó? Con los dones, que si tenemos dones para la música, eso no es para servirle al mundo. Que si tenemos dones para hablar, no es para el mundo, es para el Señor. Que si sabemos tocar instrumentos, no es para ir a tocar en discotecas o en bares, es para venir a servirle a Dios con la alabanza, es para venir y créanme que si nos ponemos a eso, Él se encargará de todas las cosas, porque dice la palabra de Dios que debemos poner nuestra mirada en los lugares celestiales, nuestra mirada en el reino de Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Entonces el Señor quiere y nos llama a que seamos fieles hasta el fin, que seamos fieles. Y Pablo resume en estas 4 exhortaciones que vimos de soportar las aflicciones, de dar la obra evangelista, de ser sobrios en todo, de cumplir el ministerio, en que debe cambiar nuestra actitud de ser siervos de Dios. Y eso está en el presente, mis hermanos. Entonces, por lo tanto, debemos de estar vigilantes, estar atentos a la palabra del Señor, perseverar en el Señor, perseverar en las cosas de Dios, tener esa pasión por el Evangelio, serle fiel al Señor, vivir con fidelidad ese llamado que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos al libro de los Hechos. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. Con gozo, dice, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Que esto no sea, más bien que esto sea un motivo para vivir conforme al que el Señor quiere que vivamos, como dice la palabra de Dios, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, como les decía hace un momento, serán dadas por añadidura. El Señor sabe de lo que tenemos necesidad. El Señor sabe que tenemos necesidad del hogar, de pagar los servicios, de pagar el arriendo, del vestido, de la comida. Esas son cosas que son necesarias mientras estemos en esta vida, en este mundo. Pero el Señor sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si buscamos primeramente darle la gloria y honra a Dios con nuestras vidas, con congregarnos fielmente, con estar juiciosos en nuestra manera de vivir, el Señor dará por añadiduras, dará la salida, dará el trabajo, dará el ingreso, dará el bienestar, dará la salud, dará todo conforme a su propósito y conforme a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces debemos perseverar y seguir en el Señor. Leamos nuevamente en 2 Timoteo capítulo 4 y vamos a leer nuevamente el versículo 5 al 8.
Amén. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman que su venida. Que podamos decir eso tan maravilloso que hay en el versículo 7. He peleado la buena batalla, he soportado las aflicciones, he hecho mi obra evangelista, he sido en sobrio, he cumplido el ministerio. Que podamos decir eso, he acabado la carrera, he llegado a esa meta que el Señor ha puesto en mi vida y que he guardado la fe, que por fe somos salvos. Entonces desde ahí parte todo, que si nosotros tenemos esa convicción de que somos salvos, de que entraremos en el reino de los cielos, también cumpliremos con todas estas cosas, propósitos del Señor para nuestra vida, para gloria y honra de su nombre, no para llenarnos nosotros de gloria, ni que seamos vistos, ni que, ay, qué bonito canta esa persona, o qué bonito predica él, no, sino que realmente sea para darle la gloria y la honra a Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por alimentarnos. Gracias por animarnos, Señor, a seguir tus caminos. Gracias, Padre, por animarnos a soportar las pruebas, a soportar la tentación, a soportar las cosas de este mundo. Gracias, Señor, por animarnos a ser sobrios en todas las cosas de este mundo, a tener una vida equilibrada en ti, Señor, a tener una vida alejado de las cosas que este mundo le dicen bueno, pero que sabemos que no es bueno, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por animarnos a hacer la obra de evangelista, por animarnos a dar buen testimonio, Señor, que sabemos que debemos dar buen testimonio en todo tiempo, en todo lugar, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque nos animas a que cumplamos el ministerio, que muchos hemos sido llamados por ti, Padre Santo, a servirte en la alabanza, en el ministerio infantil, en actividades diferentes de la iglesia, en tantas cosas, Señor, pero que no hemos cumplido completamente, Padre Santo. Por eso venos aquí, Señor, delante de ti, y como dice tu palabra, úsanos a nosotros, Dios Todopoderoso. Úsame a mí, Padre Santo, para hacer tu obra, para hacer tu voluntad, para hacer lo que tienes y quieres para cada uno de nosotros designado para esta vida mientras nos tienes en esta tierra, Señor. Obra en cada hogar, en cada familia aquí representada, que no nos falte nada, que no nos faltes tú, Señor, y que podamos resistir y correr, Padre Santo, que al final de nuestra vida, Señor, cuando sea el tiempo, podamos decir estas palabras que leíamos acerca de lo que dijo el apóstol Pablo también en su recta final de su vida en esta tierra, que podamos decir que hemos corrido la carrera, que hemos ganado la batalla, que hemos guardado la fe, Padre Santo, y que nos espera esos lugares celestiales en Cristo Jesús, y que nos espera esa corona de vida, esa corona de salvación, esa corona de galardones en esos reinos celestial que tienes para nosotros, en aquel lugar que el mismo Señor Jesucristo dijo que se había ido a preparar un lugar especial para nosotros, Padre Santo. Anímanos a que seamos reafirmados en tus caminos con esta palabra. Anímanos a que seamos, Padre Santo, guiados por tu Santo Espíritu cada día para vivir, para reaccionar, para actuar, para hablar conforme a lo que tú quieres que hablemos y que hagamos, Señor, conforme a que sea algo agradable para ti, no agradable para el mundo, no agradable para nosotros mismos, sino agradable para ti, Padre Santo. Que vivamos de esa manera correcta, Señor. Guárdanos y protégenos, Padre Santo, en cada día que estemos en esta tierra, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.